Cuando hablamos de una fobia específica, estamos hablando de que la persona va a experimentar un miedo intenso a situaciones o objetos que le van a producir ansiedad, temor, y la persona intenta mejor no acercarse o evitarla para poder no experimentar esa sensación física, emocional y psicológica que la persona va a representar. Y eso le puede ocasionar problemas en el ámbito laboral, en el ámbito estudiantil, en el ámbito personal y social, ya que la persona va a intentar tener o exponerse al máximo en esas situaciones que le pueden generar ansiedad o preocupación, y por lo tanto eso le puede traer consecuencias. Dentro de las características o los tipos más comunes de fobia vamos a encontrar las fobias en el ámbito de situaciones donde la persona va a experimentar miedo en viajar en avión, o miedo en conducir, o miedo en viajar en autobús, estar en espacios cerrados o ir a la escuela. Dentro de la naturaleza vamos a encontrar de que la persona va a experimentar también miedo a las tormentas, a las alturas o a la oscuridad. Como también dentro de los animales o insectos, se ven muchos casos que las personas tienen miedo a los perros, miedo a las cucarachas, miedo a las serpientes o a las arañas, ¿no? Entonces la persona intenta evitar todo contacto. Incluso también se ha encontrado de que personas tienen miedo a la sangre, a las inyecciones, e intentan no frecuentar mucho en el ámbito médico para poder tener ese contacto en experimentar esas sensaciones. Y eso a la persona le puede producir muchos problemas. Dentro de esos, en el ámbito personal, la persona intenta a veces aislarse o alejarse de esas situaciones para no experimentar ese miedo o esa angustia a causa del estímulo que está representando, ¿no? Y eso le puede traer repercusiones en el ámbito del estado de ánimo, ¿no? Puede generar mucha ansiedad, puede generar síntomas de depresión, porque la persona intenta tener todo ese contacto reducido para poder experimentar esas sensaciones. En el ámbito estudiantil o académico también la persona intenta o evita estar en la escuela por los espacios cerrados, y la persona intenta no ir a la escuela. En el ámbito laboral también, y en el ámbito social también va a experimentar, como le mencioné anteriormente, un aislamiento. Dentro de eso también la persona va a experimentar tanto miedo y ansiedad que puede repercutir también en el ámbito físico, ¿no? Por ejemplo, si la persona experimenta o siente miedo a los perros o a las cucarachas o a las arañas, cuando se presenta el estímulo, la persona físicamente va a experimentar una sensación, ¿no? Tal vez palpitaciones muy fuertes en el pecho, sudoración excesiva de mano, dolor de cabeza, o incluso hasta la persona puede experimentar ataques de desmayo, ¿no? Donde en el ámbito personal la persona va a intentar tener el mínimo contacto con ese estímulo, con ese objeto, para poder evitar esa situación, ¿no? Entonces también en el ámbito físico vamos a encontrar de que la persona incluso va a sentir un enrojecimiento en el rostro, siente de que le falta el aire, tiene ganas de salir corriendo, siente sudoración excesiva por el estímulo que se está dando, siente sensación de ahogo. En el ámbito emocional la persona se siente ambivalente, se siente con el estado de ánimo posiblemente bajo, y en sus pensamientos la persona va a pensar de que cosas catastróficas o pensamientos muy negativos, de que algo malo le va a suceder bajo ciertos estímulos o bajo ciertas situaciones. Y la persona va a intentar evitar todas esas situaciones para poder disminuir los niveles de contacto. Sin embargo, cuanto más se evita la persona, el problema es de que la persona se va aislando, y el aislamiento no es un buen síntoma de recuperación, ya que la persona no se expone o no se enfrenta al problema para poder verlo. Aunque la persona se da cuenta que ese problema no es tan grande, ni tan grave, pero la persona no sabe qué es lo que está pasando en su organismo, ¿no? Entonces es ahí donde se tiene que trabajar con la persona para poder verle los niveles de ansiedad, trabajar su reestructuración cognitiva, sus pensamientos, y reforzar mucho el enfrentamiento o el afrontamiento, ¿no? Dentro de ello, algunas causas que genera este acontecimiento es, por ejemplo, malas experiencias. A veces las personas experimentan ciertas situaciones donde, por ejemplo, si va caminando por la calle y encuentra que un perro viene y lo quiere morder o la quiere morder, entonces la persona va a generar un problema de autodefensa, que eso le puede producir una mala experiencia, y desde ahí comienza el proceso, ¿no?, de miedo hacia los animales. O incluso también en el ámbito de viajar, si viaja en avión
y siente que hay una turbulencia y la persona cree o piensa que le va a pasar algo, entonces la persona comienza a tener ese miedo, ese temor y cada vez que viaja recuerda esos acontecimientos y eso le impide incluso hasta ya trasladarse e intenta buscar otros medios para no exponerse a situaciones porque en sus pensamientos cree que eso le puede producir algo malo, ¿no? Dentro de ello también vamos a encontrar de que la persona a veces, tanto en su ansiedad o su crisis, que en ocasiones se dedican a tomar o se dedican a buscar otras alternativas no tan agradables o no tan apropiadas y eso le puede producir también a futuro problemas en el ámbito físico, emocional y psicológico. No, por lo tanto, lo que se busca es la prevención y primer paso es poder reconocer que hay un problema y que el problema de la ansiedad, ¿no? O de las fobias es producto de un acontecimiento que sí tiene solución y lo que se busca es de que la persona ponga de su parte y que busque ayuda, que no se quede callada y que no se aísle, sino buscar ayuda de un asesor o un psicólogo o psicoterapeuta para poder enfrentar el problema y así que la vida sea mucho mejor para ella.